Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, Señor. Te pedimos ahora que bendigas la predicación y el oír tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos nuestra serie del libro de Tito, aun cuando leímos Primera de Corintios, porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Continuamos con nuestra serie del libro de Tito. Así que les animo a ir a Tito, capítulo 1. Y hoy vamos a tratar de terminar con los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Tito. Y si se acuerdan, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Tito para establecer iglesias que estaban en la isla de Creta en el primer siglo. Unas iglesias que estaban desorganizadas y necesitaban liderazgo. Y Pablo le escribe a Tito para darle instrucciones y le escribe las cosas que necesita hacer. Y mientras escribe esta carta a Tito, hemos visto que Pablo, él establece la autoridad por la cual escribe. Si se acuerdan, él dice que soy un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Vimos que eso significa que él es un enviado con autoridad divina. Él es un enviado de Jesucristo para establecer estas iglesias y él opera bajo la autoridad directa del Señor Jesucristo. Ahora, como vimos la última vez, Pablo está escribiendo sobre cosas que Dios prometió hace mucho, ¿se acuerdan? Sobre cosas que Dios prometió en la eternidad, antes de que comenzara el tiempo. Pablo está describiendo grandes propósitos de Dios que se establecieron a lo largo de toda la eternidad. Y la pregunta es ahora para nosotros, ¿cómo es que Dios cumple esos propósitos? ¿Cómo es que Dios cumple esas promesas que Él hizo en la eternidad? ¿Cómo es que Dios pasa de una promesa hecha a su Hijo, como vimos la semana pasada, para que esos propósitos y esas promesas se cumplan en el tiempo? Y allí lo tenemos. Vamos a leer los versículos 3 y 4. 3 y 4. Aquí Pablo está mostrando que hay un progreso en la revelación de Dios, hay un progreso en los propósitos de Dios, ¿verdad? Dios hizo una promesa en la eternidad y aquí hay una progresión cronológica, ¿verdad? Al final del versículo 2 dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Ahora 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador.
¿verdad? Estos propósitos, esta promesa eterna, dice Pablo, se cumple en la eternidad, pero se cumple en el tiempo. Van a tener un resultado y su desarrollo va a ser en la historia de la humanidad. Y esto es algo espectacular, ¿verdad? Lo que vemos aquí revelado en los versículos 2 y 3 es la realidad del evangelismo en el contexto de la soberanía de Dios. La realidad del evangelismo en el contexto de la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que hombres, cómo es que mujeres, cómo es que niños que son pecadores como tú y como yo, cómo es que son traídos a la familia de Dios? ¿Cuál es el método que Dios usa para que eso suceda? ¿Verdad? Dios tenía un propósito en su mente. Dios tenía una meta cuando Él hizo esta promesa en la eternidad. Pero ahora, ¿cómo va eso a suceder? ¿Verdad? Y es importante que entendamos que Dios no solamente designa el fin, sino que Él también designa cómo se va a alcanzar esa meta. Él no solamente designa el resultado, sino el medio para llegar a ese resultado. Dios, Él determinó que habría un pueblo que al final de los tiempos estaría alabando al Hijo, que estaría alabando al Señor Jesucristo. Pero junto con eso, Él también determinó el medio por el cual eso llegaría a ser. Él determinó cómo esas personas serían redimidas, ¿verdad? Dios no solamente dijo, bueno, este es el pueblo que yo voy a redimir, este es el pueblo para mi hijo, y solamente Él son sus dedos y ya, como por arte de magia. ¿No? Él no se limitó a eso. El medio por la cual este pueblo iba a llegar a ser. ¿Verdad? Otra vez, al final del versículo 2 y siguiendo al 3 dice, la cual Dios que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Aquí estamos hablando de la eternidad y ahora en el 3 pasamos al tiempo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, como Pablo, por la predicación que me fue confiada. Y esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos de lado a lado la eternidad y el tiempo. De lado a lado, de un versículo a otro, vemos los propósitos eternos de Dios y después vemos cómo se cumplen en el tiempo. Asombroso, ¿verdad? Dios obra a través de la proclamación humana del Evangelio para lograr sus propósitos soberanos y eternos que Él determinó antes de que comenzara el tiempo. ¿No es eso maravilloso? Maravilloso. Es magnífico. Y hoy quiero presentarles 3 principios que los ayudarán a ver esto. 3 principios que los ayudarán a ver esto. Así que pasemos al punto número 1. Veamos su soberanía y la elección. ¿Cómo describe Pablo al pueblo de Dios aquí? En el versículo 1, él los describe como los escogidos de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y si conocemos la doctrina de la elección, eso significa que Dios eligió a ciertos hombres, mujeres y niños de toda la historia de la humanidad para ser los destinatarios de la gracia salvadora. Y Él lo hizo no por las obras que estas personas harían. Él no lo hizo porque Dios viajó al futuro y Él vio quiénes iban a tener fe. No. Él eligió a todas estas personas por ninguna influencia externa. Las eligió solamente porque Él es soberano, por su placer soberano, como un regalo para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él eligió el regalo que Él quería para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que la humanidad, en un sentido, es muy secundario a los propósitos de Dios en la salvación. El verdadero propósito de Dios en la salvación es darle un regalo. Aquí está el regalo
que tengo para ti. Y eso es algo glorioso y eso es algo maravilloso. Y que nos incluya a nosotros en ese regalo debería de humillarnos. Y eso es algo que muchos no entienden hoy en día. Eso es algo que muchos no entienden. Y por eso muchos dicen, cuando se enseña la doctrina de la elección, dicen, eso no es justo. ¿Por qué Dios no salva a todos? Eso es lo que dicen. Pero tenemos que verlos desde esta perspectiva. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jonás 2:9? Que la salvación le pertenece ¿a quién? Al Señor. La salvación es del Señor. La salvación es su don, es su regalo. Y Él se la da a quien Él quiere. Ahora, yo entiendo, y no es ningún secreto en este mundo centrado en el hombre, que a algunas personas no les gusta esta doctrina. No es ningún secreto que las personas se enojan y se ofenden cuando escuchan esta doctrina. Se ofende su sensibilidad, se ofende su sentido de mérito, se ofende su orgullo, ofenden su lógica y su buena razón humana, afecta su sentido de justicia, una justicia que está destruida por el pecado, como si fueran más justos que Dios. ¿Te imaginas presentar acusaciones contra un Dios que es santo y justo? La mera criatura, solamente presentar acusaciones ante un Dios y decirle, eso no es justo. Pero quiero que vean algunos pasajes, solamente vamos a ver unos pasajes, bastante rápido, para ver que esta es una realidad que se presenta en las Escrituras una y otra vez. En Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Muy claro, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que comenzara el tiempo, para que fuéramos recipientes de la gracia salvadora. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Otra vez, Dios los escogió desde el principio para salvación. Dice Pablo, yo veo el fruto del ministerio y me doy cuenta que es porque Dios los ha escogido antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. También dice Pablo, todo lo sufro, todo lo hago por amor a esos escogidos, para que obtengan la gloria eterna. Y como ven, la Biblia, y no podemos leer todos los pasajes porque se nos acabaría el tiempo, pero la Biblia enseña la realidad de la elección. Y cuando entiendes por qué Dios nos salva, que es para presentarle un regalo a su Hijo, entonces te das cuenta de que Dios debe hacer lo que Él quiere hacer. Y no es injusto. No es injusto que Dios no haya elegido a todos para salvación. Debemos de recordar que toda la humanidad está caída. Toda la humanidad es pecadora y es rebelde contra Dios. Todos nacen en pecado y todos disfrutan de su pecado, rebelándose una y otra vez contra Dios, no dándole las gracias. Y el hecho de que Él elija a unos para salvación
es una expresión de su gracia, no es una expresión de su injusticia. Dios nos libre de pensar de esa manera. Que Dios nos libre de que cosas tan profanas salgan de nuestra boca para decir que Dios es injusto. Como dice Romanos, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El Dios soberano, creador del universo, el que todo le pertenece y todo lo hace bajo su propia voluntad. Así que esa es la realidad de la elección. Pasemos al punto número 2. Punto número 2. Su soberanía y el evangelismo. Su soberanía y el evangelismo. Ya hemos dicho que Dios elige a aquellos que van a ser salvos. Pero esos elegidos no se salvan de manera automática. No es que no importa lo que pase, no importa cómo vivas, no importa lo que oigas, vas a ser salvo, no. Esos elegidos no se salvan aparte de los medios humanos. Para que alguien sea salvo, necesariamente debe de escuchar el Evangelio para creer. Necesariamente tiene que escuchar el Evangelio. Y ese es el medio que Dios ha escogido para salvar a los elegidos. Dios ha puesto el evangelismo y la predicación para que los pecadores escuchen de su condición perdida, sean llamados al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que puedan ser salvos. Esa es la forma que Dios ha ordenado la salvación, que la gente escuche el Evangelio para que respondan y crean. Le agrada a Dios salvar a las personas, como leímos hoy en la lectura bíblica, a través de la necedad de la predicación, a través de la locura de la predicación, a través del evangelismo. Las personas deben oír y deben arrepentirse y deben creer para poder ser salvas. Mira otra vez el versículo 3 de Tito 1. Versículo 3 de Tito 1, dice Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pablo fue enviado para proclamar la verdad y el evangelio que solo tiene el poder para salvar. Impresionante, increíble, que Dios en su soberanía y en su misericordia use a pecadores débiles como nosotros. ¿No es increíble? La forma en que Dios trae la salvación de los elegidos es a través de la predicación del evangelio. Así es como Dios hace que suceda. Dios obra a través de instrumentos humanos para lograr sus propósitos eternos. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí en el versículo 3, justo al lado de la soberanía de Dios, tenemos la responsabilidad humana de la proclamación. De un versículo a otro. Dios eligió, pero eres responsable en predicar el evangelio. Ese es un requisito de Dios sobre su pueblo. El no hacerlo, ay de su pueblo. ¿Verdad? Cada uno de ustedes, si eres cristiano, tiene la obligación humana con alguien que compartió el evangelio contigo. Tal vez fue un padre, una madre, tal vez fue un amigo que te predicó el evangelio, a lo mejor fue tu pastor, un pastor en el pasado, a lo mejor alguien en el trabajo. Y cuando eso sucedió, cuando tú oíste el evangelio y cuando tú creíste, Dios estaba cumpliendo sus propósitos eternos en el tiempo. Algo que prometió en la eternidad, lo cumple en el tiempo. Dios confía su mensaje a su pueblo. Y Pablo sabía eso muy bien. Pablo sabía cuál era su responsabilidad de proclamar el evangelio. Y él sabía que era algo muy importante. Por ejemplo, en 1 Corintios 9,
versículo 16, Pablo describe la responsabilidad que siente como predicador del Evangelio, como apóstol de Jesucristo. Él dice en 1 Corintios 9:16, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ay de mí si no predico el Evangelio. ¡Wow! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de ti si tienes la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo haces! ¿Verdad? La elección no nos deja sin compromiso, sin obligación. Debo cumplir esto, dice Pablo, o no va a ser bueno para mí. Cristo me comisionó, dice Pablo, me mandó para ser un apóstol de Cristo. Debo cumplir con eso y tengo que obedecerlo. Él sintió el peso de su apostolado. ¿Verdad? Dios salva a las personas a través de la predicación del Evangelio, hermanos. Nadie puede ser salvo sin oír el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin oír el Evangelio. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso indica que debemos de predicar el Evangelio a todos, sin distinción, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso predicamos de manera amplia, aunque entendemos que Dios no va a salvar a todos. Anunciamos el Evangelio, lo predicamos a todos y lo proclamamos con alegría. Y aquel que invoque su nombre, ¿qué? Será salvo. Ahora, en el versículo 14, vemos, miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy claro, ¿verdad? Esto nos evita de pensar o en decir, bueno, si Dios ha escogido a aquellos que van a ser salvos, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto? No hay ninguna responsabilidad sobre nosotros, no hay ningún requisito para nosotros. Pero Pablo le dice a esas personas, no, sigan leyendo. ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie es enviado? Tienen que oír de Cristo para poder invocar su nombre. Así que Dios ha confiado el predicar y el proclamar el Evangelio, ha dado la responsabilidad de salir y de proclamarlo. Maravilloso, increíble. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y recuerdan que leímos el versículo 13 hace un momento, en donde dice Pablo que él da gracias porque Dios los ha escogido, y ahora en el 14 dice, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él los llamó, ¿cómo? Mediante la predicación del Evangelio. Dios los había escogido, pero los salva en el tiempo a través de la predicación del Evangelio. Y el texto que leímos, como la lectura bíblica, dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación
salvar a los que creen. ¿Qué cosa tan necia hago yo aquí para los no creyentes? Es una necedad. Y aquí vemos, hermanos, que la elección y la predicación son compañeras del mismo fin. Son caras de la misma moneda. La razón por la que la predicación puede tener éxito es porque Dios ha designado lo que ofrecemos a Cristo a todos los hombres y les prometemos que un Dios misericordioso los va a perdonar si creen en Cristo. Y lo hacemos a todos, ya que Dios no nos ha dado una lista de los elegidos. Salimos y predicamos y proclamamos a todos sin distinción. Por eso predicamos. Es el medio que Dios ha escogido para realizar su designio de elección entre su pueblo para poder dar su regalo a su Hijo. Y hay un sentido en el cual nos deberíamos sentir inadecuados para esta tarea. ¿Verdad? ¿Quién soy yo para que Dios me use? Yo no soy digno para ser su instrumento. Y así mismo se sentía Pablo, el apóstol Pablo. En 2 Corintios 3, versículo 5 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dice Pablo, nadie es suficiente, nuestra suficiencia viene de Dios. Y en 2 Corintios 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El hecho de que Dios tome un mensaje y use vasos humanos y débiles como nosotros, demuestra su poder. Demuestra su misericordia, demuestra su grandeza, aun cuando cualquier cálculo humano dice que todo esto debería de haber fallado. ¿Verdad? No hay forma humana de que esto funcione. Solamente el Dios poderoso, a través de su poder, hace que todo esto funcione. Y aquí pasamos al último punto número 3. Su soberanía y nuestra efectividad. Su soberanía y nuestra efectividad. Hay muchos pastores, muchos predicadores que en sus mensajes, en sus iglesias, ellos ponen un escenario, ¿verdad? Luces, una música bien bonita, ponen una coreografía, hacen un espectáculo. Y todas esas cosas hacen que el objetivo de la predicación pierda su punto. Porque el objetivo de la predicación es minimizar el instrumento humano y maximizar la persona que se proclama, al Señor Jesucristo. Y cuando los hombres se preocupan por sí mismos, cuando los hombres se envuelven en su propia gloria, no están haciendo nada bueno. Le están quitando poder a lo único que tiene poder,
para que su predicación sea efectiva. Necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios para que nuestra predicación sea efectiva. Y eso es lo que Pablo nos recuerda en el versículo 4 de Tito 1. Dice en Tito 1:4, en el saludo, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz, parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Verdad? Aquí en este pequeño saludo se nos recuerda que lo único en lo que podemos confiar mientras llevamos el Evangelio es la gracia y el poder de Dios. Se nos recuerda que nos enfrentamos cara a cara con nuestra propia insuficiencia. ¿Verdad? Podemos usar muchos recursos, podemos recurrir a muchas cosas para reunir a multitudes. Con mucha promoción lo podemos hacer. Pero lo único que traerá la conversión de los hombres, lo único que va a cambiar a los pecadores de muerte a vida es el poder y la gracia de Dios. Pablo le dice a Tito, gracia y paz de parte de Dios y el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo que quiere decir es que si vamos a tener algún éxito llevando el Evangelio, si vamos a tener algún impacto en la vida, tenemos que rendirnos y tenemos que humillarnos ante la gracia de Dios. Ya que sin su gracia y sin su poder no vamos a tener éxito. Si ocurren conversiones, si las personas se convierten, eso no vino a través del poder del pastor, eso no vino a través del poder del evangelista, eso vino a través del poder misericordioso de nuestro Dios. Solo hacemos lo que Él requiere, solo hacemos lo que Él nos manda. Y a medida que compartimos el Evangelio, ya sea con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, dependemos de su gracia y de su poder. Debemos confiar en Cristo y no en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Nuestra efectividad se encuentra en su gracia. Compartimos el Evangelio de manera individual, ¿verdad? Queremos ser fieles, pero Dios hará y Él dará los resultados. Y todas estas cosas, hermanos, hacen que el evangelismo tenga sentido, ¿verdad que sí? La soberanía de Dios y su gracia hace que el evangelismo tenga sentido. Porque sabemos que Él va a salvar a algunos. Sabemos que va a haber fruto, porque Él es un Dios poderoso y Él lo ha prometido antes de la fundación del mundo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu santa palabra y gracias por la promesa que has hecho y por usarnos como el medio para llevar a tus elegidos a la salvación. Oh Padre, nosotros, vasos de barro, vasos débiles, siendo recipientes e instrumentos en tus manos, Señor, nos humilla y al mismo tiempo nos llena de gozo. Y ayúdanos, Padre, a cumplir con nuestro propósito de llevar el Evangelio a los perdidos, confiando en que tú harás como tú quieres, confiando en que tú salvarás a los elegidos en el tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia y tu poder que nos llena. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora que lo vamos a recordar en la Santa Cena, Señor, danos la humildad y ayúdanos a tomarla de manera digna para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.